Hola, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Momento para disfrutar del mundo del cine y, como siempre, hacerlo con Manu Díaz y que nos trae una historia que se remonta a 30 años atrás. Bueno, hasta me ha costado decirlo porque estaba pensando en el año 1994, momento en el que se pudo disfrutar, se pudo ver la película El Cuervo, la película protagonista en el día de hoy que cumple 30 años. Soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast y vamos a conocer detalles de esa película que tenía detrás cierto halo de misterio y además un trágico suceso que ocurrió durante su grabación. Pero no te desvelo más y esperamos a que sea Manu quien nos cuente, como siempre, estas historias del mundo del cine. Y las grandes historias del mundo del cine siempre las tratamos y las abordamos y las analizamos en profundidad con Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, siempre un placer estar por aquí y para pasar un ratito entretenido contigo. Igualmente, Manu, porque encima, claro, volvemos a dar un salto en el tiempo hombre, 30 años pasan volando. Y cuando hablamos de una película como El Cuervo, cuando echas la vista atrás, estamos hablando del año 1994, que es la película protagonista de este capítulo en el día de hoy. Efectivamente, sí. Digamos que es lo que se ha convertido en una peli de culto, casi podemos decir que fue una peli de culto instantáneo. Digamos que, bueno, ya habría que analizar un poco más fino para decir si es o no es ya un clásico del cine, pero sí, de luego es una película de culto, una película que eh, ya cuando se estaba preparando, pues es verdad que es una adaptación de un cómic de James O'Barr, que también el cómic pues ya arrastraba una legión de fans. Estamos hablando, el cómic que se publica en 1989, que es un momento en el que el cómic de superhéroes pues tiene una doble transformación. Por un lado, se introducen historias con, digamos, un mayor valor psicológico, una mayor indagación en la psique del héroe, de su ambigüedad. eh, y después, por otro lado, un momento en el que frente a las dos grandes compañías que, como sabemos, son DC y Marvel, empiezan a salir pequeñas editoriales independientes que buscaban, digamos, publicar material eh, alternativo, pero que también pudiera jugar en esa liga del cómic mainstream, del cómic comercial. Entonces, pues es verdad que El Cuervo, pues una de esas historias que encajó en ese momento de cambio en el mundo del cómic, porque es una historia muy oscura, muy gótica. El héroe, si lo podemos llamar así, pues bueno, es verdad que tiene una serie de habilidades, pero también es alguien que regresa de la muerte con una venganza que no, eh, digamos, no está aquí simplemente para proteger a los desvalidos, sino que viene con una misión muy concreta, que es vengarse de aquellos que lo mataron a él y a su novia. Entonces, hay un trasfondo también muy, muy oscuro, casi macabro, dentro del cómic. Y eso, pues después, llegamos en mediados de los 90, pues la película lo rescata perfectamente, y entonces ese elemento de culto que ya tenía el cómic se traslada a la película. Aspectos que ahora comentaremos, que son, bueno, son muy conocidos, pero que afectaron a la producción de la película, pues hicieron que ese componente de culto pues se incrementara aún más en torno a la figura de su actor protagonista. Así que bueno, es una película que a día de hoy, tal vez para el público mainstream, ha caído más en el olvido, pero que sigue manteniendo pues esa posición de película de culto, de aquellos que estábamos hace 30 años en la sala del cine y que a día de hoy nos seguimos acordando de esta película. Sí, porque además, claro, digamos, esa película también algunos la asemejaron a, no sé si de manera intencionada o también tenía alguna relación, Manu, con
el Joker, ¿no? Me refiero a la imagen del propio Cuervo, esa caracterización, aunque tampoco, digamos, bueno, es la imagen que luego vimos posteriormente, ¿no? En otras películas de Batman, es cierto que se puede parecer un poco al Joker, no sé si de manera intencionada o no. Hombre, no creo que la intención fuera el Joker en sí, sí, desde Ujú. luego hay un maquillaje que estaba ya en el cómic y que parte de un poco la figura también del Arlequín. Entonces tienes esa cara pintada de blanco con, digamos, esa sonrisa extendida con el maquillaje que da la impresión más bien de tener una boca partida. Eh, pues hay elementos. Lo- sí es verdad que sí podríamos ver un parecido con el Joker, aunque en este caso no creo que fuera el referente en sí. Sí es verdad que, claro, estamos hablando tanto el cómic como la película de dos obras con una estética muy gótica y que eso sí, a lo mejor no con Joker en sí, pero sí, digamos que familiariza el cómic con Batman, eso desde luego. Ujú. Y estamos hablando de si el cómic se publica en 1989. 1989 es también el año en el que se estrena el Batman de Tim Burton, que provoca toda la Batmanía y que devuelve todo el ambiente gótico a la figura de Batman, no solo en el cine, sino en el cómic, y que promueve también, desde a partir de 1989, pues una mayor oscuridad dentro del mundo de los superhéroes. Por lo que El Cuervo, la película, es verdad que es un título que llega a los cines pues también intentando aprovechar la estela del éxito de Batman de Tim Burton y que bueno, si vemos la película, aquellos que no la recuerden bien, la estética de la puesta en escena del director Alex Proyas recuerda mucho a la estética de Tim Burton. Claro. O sea que entonces sí, también de manera intencionada un poquito, pues se buscó aprovechar el tirón, ¿no? De Batman. Claro, porque eh, hay que recordar que en 1989 el mundo de los superhéroes en el cine era catastrófico, o sea, quitando el Batman o sea, cuando llega el Batman de Tim Burton, supone un cambio igual que lo supuso en el 77 la llegada el Superman de Richard Donner. O sea, algo que se consideraba que era pues un género infantil, adolescente, sin mucho contenido y que en el cine no funcionaba, pues de repente pues vino un cineasta con una visión propia y clara y supo lanzar el género de superhéroes. Pues esto también, digamos, esta andadura entraría también en agotamiento y tendríamos que esperar más tarde a que llegara pues el Spider-Man de Sam Raimi y más tarde que llegara Iron Man y ahora pues bueno, volvemos a estar en un periodo donde sí se está haciendo muchas películas, muchas series de superhéroes, pero ya hay también en el público pues una vez más un proceso de cansancio, de hartazgo. Bueno, hablemos del protagonista, Manu, porque claro, no sé si el hecho de que fuera Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, y todo lo que pasó con la película, luego rumores, luego mitos, luego si todo lo que ocurrió en el rodaje fue real o no, claro, eso también le dio un halo, ¿no?, de misterio a esta película, aparte del que ya tenía de por sí por su historia. Claro, por eso te decía claro, que es una película donde el propio proceso de producción de la película, pues también generó un halo de misterio y de culto a su alrededor. Em, la película, claro, a día de hoy, aunque es verdad que después de esta película inaugural del Cuervo, se han hecho otras películas del Cuervo con otros actores, eh, todas olvidable, pero bueno, sí es verdad que ha tenido otras encarnaciones, eh, pero
yo creo que quien piense en el Cuervo en materia cinematográfica, Eric Draven tiene el rostro y el físico de Brandon Lee. Pero originariamente no fue el actor, digamos, escogido inicialmente. La productora primero probó fortuna con algunos nombres más conocidos. Se habló de River Phoenix, se habló de Christian Slater. Eh, y al final, pues bueno, es verdad que optaron por Brandon Lee, por un lado porque era un nombre más económico. Brandon Lee en aquel momento pues lo que estaba haciendo era películas de acción y artes marciales, digamos de serie B, no era todavía una estrella de cine. De hecho, se suponía que esta era la película que realmente hubiese podido lanzar al estrellato a Brandon Lee. Lo que tenía a su favor era, digamos, su herencia y, y que en este caso, pues bueno, para el personaje iba bien porque era un actor con una serie de habilidades físicas, un entrenamiento en artes marciales, también de trabajar el cuerpo en gimnasio que venía acorde al personaje. James O'Barr no estaba de acuerdo. James O'Barr, cuando la productora le propuso Brandon Lee, Mm. eh, se negó en rotundo. Pero bueno, al final la productora optó por él y James O'Barr dice que cuando coincidió con Brandon Lee por primera vez durante el rodaje de la película y lo vio ya caracterizado, lo vio con la ropa del cuervo, con el maquillaje, incluso recitando las frases de su cómic, entonces sí tuvo claro que Brandon Lee era Eric Draven. Claro. En este caso, claro, hay también que tener en cuenta que el Cuervo, el cómic, no es un cómic cualquiera, no es que James O'Barr pues, fuera un guionista y dibujante que se le ocurrió una historia así un tanto truculenta y la vendió una editorial, sino que el cómic del Cuervo también en cierta forma era un cómic terapéutico, porque en cierta forma los protagonistas de la historia son el propio James O'Barr y su prometida fallecida. Hay una década antes de hacer el cómic, pues James O'Barr tenía una novia que fue atropellada por un conductor borracho. El conductor después quedó libre de todo cargo y James O'Barr pues entró en depresión, se apuntó al ejército y al final la única manera que tuvo para, digamos, exorcizar ese demonio que tenía dentro fue crear el cómic del Cuervo. Por lo que el personaje de Eric Draven era un personaje que para él tenía digamos, un componente casi autobiográfico, Ujú. y lo que no quería era pues que el personaje cayera en manos de un actor de segunda y que transformara la película en una película de artes marciales, que es lo que él temía en un principio. Pero cuando lo vio, supo que no, que estaba en buenas manos, el personaje estaba en buenas manos. Claro que el problema estaba ahí, Manu, también en cómo te quitas el San Benito de ser hijo del, digamos, el mejor actor considerado de artes marciales de la historia, ¿no? De Bruce Lee. Ese era uno de los problemas también que entiendo que Brandon Lee se quería quitar de encima. Sí, en cierta forma, aunque es verdad que Brandon Lee, digamos, las películas que hizo antes del Cuervo, las hizo, eh, digamos, haciendo uso de su apellido. Él sí tenía la esperanza de que el Cuervo le permitiera, digamos, desligarse del legado de su padre y empezar a tener una carrera por sí solo. Y efectivamente, yo creo que si no hubiese pasado lo que pasó, Uh-huh. eh, estaríamos hablando del Cuervo y de Brandon Lee en otras condiciones. No es que Brandon Lee fuera un actor superlativo, ni mucho menos, pero sí es cierto que este personaje le permitió abordar pues una faceta psicológica que en las películas anteriores no existía. En las películas anteriores era un tipo duro que daba galletas a dos manos, y a dos pies. Y aquí no, aquí eso sí le permitió realmente hacer
una caracterización, una interpretación, se volcó mucho, o sea, bajó de peso para ajustarse un poco al físico del personaje. El maquillaje, antes que hablábamos de la máscara, él se maquillaba él solo, o sea, lo que es el maquillaje del cuervo se lo hacía a él, no había un artista de maquillaje que lo maquillara, sino él se maquillaba a sí mismo y lo hacía la noche antes, dormía con el maquillaje puesto para que al día siguiente el maquillaje estuviera deshecho y que eso ya fuera parte del personaje. Claro, fíjate tú, qué curioso, ¿no? Y también qué fórmula tan bien trabajada, porque no habría sido lo mismo a lo mejor restregarse la cara, que se notaría, sino que ese roce mismo de la sábana, de la almohada, de lo que fuera, hiciera que el maquillaje fuera más real todavía, ¿no? Muy, muy interesante, muy curioso ese detalle. Sí, pues ahí tiene pues esa vinculación donde realmente, claro, no, hoy en día entendemos a El Cuervo como una película maldita, una película trágica por lo que sucedió. Eh, pero si no hubiese pasado lo que sucedió, yo creo que El Cuervo hubiese tenido el éxito que tuvo en su momento. Yo no creo que el éxito de la película fuera por el fallecimiento de Brandon Lee en medio del rodaje. Eh, y yo creo que hubiese sido una película que hubiese abierto las puertas como así lo hizo. O sea, ¿no? Alex Proyas, el director, aunque venía ya de tener un par de títulos importantes a sus espaldas, importantes como películas de culto, pero Ujú. películas de tampoco especialmente de presupuestos muy holgados, pero bueno, ya se había labrado una reputación, pues el Cuervo consiguió lanzar aún más su carrera. Otros artistas que participan en la película igual, y Brandon Lee de haber estado, pues seguramente también. Pero bueno, es verdad que siendo la película que es, la temática que trata y habiendo sucedido lo que sucedió, pues claro, el Cuervo pues arrastra, digamos, una estela aún más fúnebre Hmm. del mero hecho de que ya de por sí era una película oscura y que, digamos, trataba el tema de la muerte de manera eh, bastante escabrosa y truculenta. Manu, y lo que ocurrió realmente, como yo decía antes, ¿no? Pues bueno, a lo mejor en vez de convertirla en una película maldita, la podía haber convertido, ¿no? En una película de un mártir, pero claro, siempre hay diferentes versiones y como decía también, pues mitos, rumores, y yo no sé si dentro de lo que se dijo o cómo se acabó la película, ¿no? Digamos, complementándola, ¿no? Con grabaciones o con una imagen de que no era la del propio actor, sino de alguien que lo sustituía, etcétera, etcétera, pues hizo que a lo mejor la película perdiera un poco de valor, ¿no? No sé si eso también la convirtió a lo mejor en, como digo, no en No, una película hombre, de culto. sí, a ver, bueno, lo que sucedió es algo muy, 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 muy excepcional. O sea, no, es que no tenía que haber pasado. Y sin embargo, hace escasos años ha vuelto a pasar, volvió a suceder. Con la película, el rodaje de la película Rust con Alec Baldwin, pues sucedió exactamente lo mismo. Lo único que en este caso la víctima no fue el protagonista de la película, sino la directora de fotografía. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Evidentemente, y el que no lo sepa, le vamos a descubrir la rueda. En el cine todo es de mentira. Sí, sí, sí. Entonces, no se usan balas de verdad. Las balas que se utilizan en el cine son balas de fogueo. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones eh, sí se utiliza balas de verdad, pero para los primeros planos. O sea, si tú vas a tener un primer plano en el que se ve el casquillo saltando de la pistola, normalmente ahí se utiliza una bala de verdad
porque hay mucho friki de las armas, sobre todo en Estados Unidos, que si tú usas una bala de fogueo, va a decir, esa bala no es de verdad. Vale. Entonces, para esos primeros planos se utiliza. ¿Qué sucedió con Brandon Lee? Sucedió que el encargado de las armas de la película cogió de algunas de esas balas de verdad, en vez de utilizar balas de fogueo, les quitó la pólvora. Por lo que al quitar la pólvora y no utilizas la bala. Y eso, se usaron pues eso, balas sin pólvora. ¿Qué sucede? Que una de esas balas tenía algún resto de pólvora y al disparar la bala saltó, con la mala suerte además que le dio de lleno a Brandon Lee. Porque encima, claro, el momento en el que se produce el disparo que mata a Brandon Lee es un momento en el que al personaje del Cuervo lo acribillan, que es cuando están todos los malos reunidos alrededor de una mesa, él cae encima de la mesa y empiezan todos a disparar hacia él. Pues una de esas balas pues fue la bala que tenía pues ese resto de pólvora y que fue la bala fatídica. ¿Qué sucede? Que cuando se rueda esa escena, la película está prácticamente ya acabada, el rodaje está prácticamente acabado. Quedan por rodar algunas escenas sueltas y algunas cosas que había que, bueno, pues siempre hay escenas que se reescriben para terminar de ajustar, porque cuando escribes el guión y después lo ruedas, pues te das cuenta que a lo mejor hay algunos elementos que no terminan de empatar del todo y entonces haces una pequeña reescritura para terminar de encajar algún cabo suelto. Pues esos elementos son los elementos que quedaron pendientes. Hablamos de 1994, 2 años antes. James Cameron en Terminator 2 había dado un salto de gigante con los efectos digitales. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizaron los efectos digitales para, recortar la figura de Brandon Lee de algunas escenas y pegar esa imagen digital en pues nuevas escenas que rodaron para terminar de acotar lo que había. Se escribió por ejemplo, toda la parte de la voz en off que hay en la película se escribió para, tapar algún hueco también que quedaba pendiente, y con eso pues se completó la película. Fue un proceso pues muy doloroso, evidentemente, para todos los que estaban en la película. El director Alex Proyas a día de hoy sigue traumatizado con esa película. El actor que disparó la bala falleció en 2017, pero estuvo traumatizado también, con pesadillas el resto de su vida. El especialista armero que se encargó de eso, pues evidentemente también todo esto le acompañó o le sigue acompañando desde entonces, pero fue petición de la que era la pareja de Brandon Lee, de la familia, la madre de Brandon Lee, de que esa película se acabara y se estrenara como homenaje a Brandon Lee. O sea, en su momento sí es verdad que se habló, hubo algún comentario pues por no conocer el trasfondo, que pues decían que se querían aprovechar de pues la tragedia de la muerte de Brandon Lee y hacer caja con la película, y nunca fue así. Siempre fue algo que se hizo en homenaje al actor, con la supervisión y el visto bueno de la familia, que animaron a que eso se pudiera hacer, para que pues ese trabajo que él había hecho y del que estaba tan orgulloso pues no quedara archivado y el público lo pudiera ver y pudiera reconocer que ahí en Brandon Lee había algo más que un actor de películas de acción y artes marciales, y que podía haber salido pues un actor mucho más interesante a raíz de esta película. Manu, teniendo en cuenta todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, ¿cómo fue la crítica? Sabiendo y conociendo lo que había detrás de esta historia y encima pues que se había llevado por delante la vida de un actor
porque claro, no recibes una película de la misma manera. Tuvo buena crítica en su momento, lo digo, o tuvo buena aceptación.